en la redacción de una constitución, lo que importa es cuáles son los elementos de convergencia de un consenso de una sociedad. Bien. Entonces, aquí a lo que va a estar muy atento es respecto a que si la opción del apruebo se llegase a instalar, luego vendría el paso siguiente, que es qué es lo que se va a redactar, cómo se va a redactar y de qué forma se va a redactar. Y yo creo que ahí es donde sí efectivamente el país y los actores relevantes tienen que mostrar su punto de vista. Porque puede ser que alguien diga, mire, yo creo que Chile tiene que ser un Estado federal. No se lo he escuchado a nadie, pero bien lo puede proponer. Y eso entraría ahí. ¿Cuál es el rol de los pueblos originarios? Por ejemplo, vamos a subir, ¿a qué nivel de la Constitución vamos a subir el rol de los pueblos originarios? La propiedad sobre el agua, por ejemplo, ¿vale la pena que vaya a rango constitucional o cómo el Estado administra conceptualmente los recursos humanos? En fin, los recursos naturales y humanos. Creo yo, y tomo aquí la experiencia en Colombia, fíjate que cuando en el año 91 se redactó la Constitución, allí nunca estuvo en debate el curso político-económico de Colombia. Eso no estaba en debate, nunca estuvo en discusión. Eso no estaba en discusión. Lo que quería un sector que para el efecto, para esa circunstancia fue importante, fue que se redactara un artículo de la Constitución en donde se prohibía la extradición de colombianos hacia otros países. La mafia le hace bien, la mafia. Y la mafia colombiana, los carteles de la droga, pagaron campañas de constituyentes y si uno tomaba la temperatura de los constituyentes, bueno, ahí está cómo finalmente se redactó ese artículo, que además duró redactado 1 año o 2 años porque después hubo la necesidad de tumbarlo, porque la realidad de la violencia en Colombia hizo que fuera necesario que se restituyera esa figura y que se entregara a colombianos al exterior. Bueno, entonces la pregunta aquí es, ¿qué tipo de sociedad queremos? ¿Qué tipo de consenso queremos? ¿Cuál es la fórmula es un sistema presidencialista, parlamentario? ¿Cuál es el sistema político que va a emanar de esa Constitución? Porque esas son también. Y no me quiero meter meramente en la mecánica. Por ejemplo, el periodo presidencial será 4 o 5 años, reelección indefinida, reelección, en fin, el tipo de parlamento. ¿Vale la pena que Chile tenga un sistema bicameral o unicameral? Son preguntas. Pero la Constitución tiene que tener un hito. ¿Para qué quiere la Constitución? ¿Cuál es el norte orientador de Chile? ¿Cuál es el norte orientador del país? ¿Cuál es la promesa de país que yo hago respecto a eso? Para decir, con esta Constitución, yo en 20 años más, Chile será esto en el concierto internacional. Y eso no está planteado por ningún actor en Chile. Aquí, tú le preguntas a cualquier actor político del país, dime tú, ¿cuál es la definición de Chile en 15 años? Y nadie tiene el objetivo estratégico. De hecho, lo que se usó como objetivo estratégico, el salto al desarrollo, lo abandonaron todos lo abandonaron esto. No saben cuál es el rol que tiene que tener Chile para el futuro. Y la Constitución debe ser esta o una nueva, tiene que ser lo que nos diga si efectivamente vamos a tener un objetivo alcanzable o no. Solo así entiendo un cambio constitucional. Solo así yo lo entendería. Pero no tenemos como objetivo cuál es el Chile que nos hemos imaginado. ¿Alguien nos ha dicho eso? ¿Ustedes han escuchado a uno solo, a uno de los actores relevantes que nos diga, señores, Chile, fuera de los números, es que Chile que tenga un per cápita eso no sirve. El per cápita solo no sirve. No, que me digan que quiero que la sociedad más integrada puede ser, que me digan la sociedad más incorporada a nivel mundial, que me digan las ciudades con más alto estándar educativo, puede ser, pero en tanto yo no tenga esos elementos, dudo mucho que la gente esté entendiendo a qué es que nos están llevando con este plebiscito constituyente. Hay un par de cosas. Yo creo que de repente están tratando de meter temas que a mi juicio son leyes y no forman parte de la Constitución. Entonces ahí yo creo como que está confundiendo muchas veces la gente, cuando quieren como que alguna cosa particular que son más bien leyes, se trata de poner en la Constitución. Me parece un desconocimiento general que hay por parte de la población de lo que es la Constitución y cuáles son sus características. Eso por una parte. Por otra parte, yo sí concuerdo contigo, que tiene que ser algo, ¿cierto?, una cosa básica, digamos, donde se puede, sobre esa base, después sacar leyes y otras cosas que son derivados, pero siempre es la Constitución.
A mí me llamó la atención dos cosas. Que hubo un grupo de gente que dijo, ¿no es cierto?, nosotros no solamente no queremos AFP, queremos una asamblea constituyente, y la palabra fue la siguiente, para destituir el Congreso y colocar una nueva forma, ¿no es cierto?, de gobernar. O sea, ellos quieren sacar a los congresistas que están casi hoy día. Y eso me personó como a Venezuela, como que todos los poderes estuvieran constituidos dentro de la Constitución, dentro de la Asamblea Constituyente. Y la otra cosa que me gusta que tú también repites, que la Constitución no es para resolver todos los problemas, no es para eso. Es lo que tú dijiste, no sé, como una cosa orientadora a futuro. Nosotros en Chile somos muy cortoplacistas en general, así que en eso comparto plenamente contigo. Lo que me preocupa son las cosas que pueden de repente interferir en algo que puede ser bueno. Cuando yo hablo del rechazo muchas veces, porque la aprobación va a tener que venir sí o sí, eso yo estoy de acuerdo. Porque si no viene ahora para armar escándalo hasta que se venga de nuevo, ¿no es cierto?, la forma de la prueba. Lo que pasa es que la prueba debe ser, en ese sentido, ojalá, no mayoritario, digamos, porque sienta que no tienen todas las de ganar de un viaje, digamos, sino que tienen que negociar con lo que rechaza y ver a su vez lo que rechaza, negociar con lo que aprueba. Esa es mi visión personal. Me interesa. Es que mira, Giorgio, tú planteas un punto que a mí me parece relevante. Fíjate, si yo quiero interferir en el buen sentido de la palabra o intervenir en una redacción, yo le digo a un candidato constituyente, señor, dígame usted, ¿para qué se hace elegir? ¿Para qué quiere hacerse elegir? Ah, yo quiero hacerme elegir porque, mira, a mí me interesa un Estado unitario, me interesa... Y es ahí en donde vamos a conocer efectivamente que esas personas expresen una voluntad respecto a un futuro. Los candidatos constituyentes, si es el caso de que fueran 100% convencionistas constituyentes de elección, el sistema electoral que hicieron para este proceso garantiza una cosa. Yo he hecho las cifras y los cálculos, y esto, Roberto, y te va a encantar lo que te voy a decir. Ese tejido y la forma en que se distribuyeron los distritos está amarrado a la idea de que salga la voluntad del consenso y el acuerdo político para redactar la Constitución. Está expresado. Ahora, si la gente sale a votar y vota, y de la votación se puede armar un mayor consenso, pero si no vota, es bueno, entonces es porque la gente también tiene culpa. Entonces le dará la oportunidad a quienes se organizan. Esto es un tema de mecánica electoral lo que va a ocurrir si es que se aprueba la opción. Está bien, yo suscribo lo que tú dices, Sin embargo, una constitución es algo tan complejo que apenas los abogados constitucionalistas pueden participar de esto. ¿Qué tiene que ver la señora Juanita con la redacción de la nueva Constitución? Me parece que es realmente una locura. Ahora, a mí, una cosita personal nomás, me ha tocado hacer programas de televisión viendo las políticas públicas exitosas en los países desarrollados, ¿cierto? Para aprender un poco y traerlo al programa de televisión y poder conversarlo incluso con los ministros de cada área. Y uno se da cuenta que todos estos países que han sido exitosos tienen proyecto país, al cual tú te referías recién. ¿Hacia dónde queremos ir en los próximos 10, 15, 20, 50 y 100 años incluso algunos? Entonces nosotros no tenemos ningún proyecto país. Sin embargo, Carlos Larraín, expresidente de RN, que no es santo de mi devoción, dijo algo que sí me hizo sentido. Lo que han dicho, y lo dijo, como te digo nuevamente, Maduro lo dijo, el soldado Maduro lo dijo, el Partido Comunista lo dijo, quieren hacer una constitución lo más parecida a una constitución bolivariana posible. Por lo tanto, yo encuentro tremendamente complejo ese asunto, y nosotros nos damos cuenta también que la base del desarrollo de cualquier país es la educación, y nosotros vemos que ni siquiera en Chile los profesores incluso están dispuestos a ir a los tribunales para no ser evaluados. O sea, la evaluación docente en Chile no existe, y la educación está capturada por el Partido Comunista, por lo menos el Colegio de Profesores. La salud exactamente lo mismo, está presidido por una comunista. Entonces, sabemos hacia dónde nos están llevando. La CUT ni hablar, todo es comunismo. Sabemos hacia dónde nos llevan, y más encima nos amenazan, porque los presidentes de los partidos de oposición han dicho, mucho cuidadito, si no se aprueba el plebiscito, yo voy a, con todas las herramientas que tengo, voy a dejar que la gente salga nuevamente a las calles. Y la violencia, no sé qué va a pasar con eso, por lo tanto, lo encuentro tremendamente delicado, y hoy día, hacer un plebiscito, o eventualmente hacer una nueva constitución con una pistola en la cabeza, yo lo encuentro tremendamente peligroso. Yo creo que nos están dando la paz de Olivar. Disculpe que me haya extendido un poco, Giorgio Olivar. No, está bien, al contrario, qué bueno lo que hiciste. Es que yo lo veo desde esta
veo que el gobierno, que es de orientación centro-derecha, ideológicamente, se allanó, y ahí estamos metidos, y se allanó a la reforma constitucional que nos puso en ruta de plebiscito. Ese camino ya está recorrido, ya está andado, y por lo tanto hay que hacerlo. Se hace el 25 de octubre, se hace el 25 de noviembre, se hace el 25 de diciembre, se hace. Yo lo que creo es que la pregunta es hacerlo para qué, y eso sí tiene sentido. Entonces, porque hay unas voces que efectivamente quisieran un modelo de sociedad. Nos tenemos que preguntar es, ¿queremos que esas voces impongan su voluntad en una constitución? Bueno, dependerá si no salimos a hacer campaña, si no salimos a elegir a quienes más nos ayuden o nos interpreten. Efectivamente, tiene un punto, Roberto. Quiere decir que los 155 constituyentes tienen que ser todos expertos en derecho constitucional, y la respuesta te va a decir derechamente no. No por lo siguiente, porque el experto en derecho internacional, en derecho constitucional, es una expertise precisa y concreta. Yo quiero ver ahí representantes, por ejemplo, del mundo de la economía, sí, del mundo de la psicología, sí, del mundo de la agricultura, sí, de todos los sectores, porque esa mezcla es la que puede incidir. Pero también les digo con mucha energía, por experiencia, que si no se ponen macucos que sepan redactar los textos de la Constitución, quizás que salga. Eso también obedece. Colombia, ¿cómo hizo? Vuelvo a apoyarme en el caso colombiano. Puso a 3 figuras de los 3 sectores políticos que fueron a la búsqueda de constituyentes, conservadores, liberales y del M-19, puso a sus figuras con mejor preparación intelectual para guiar en la Constitución. Y esa Constitución colombiana es el producto de acuerdo de las 3 grandes fuerzas políticas de Colombia. Entonces aquí la pregunta ¿es una sola fuerza la que va a imponer el texto constitucional? ¿Son 2 fuerzas las que van a imponer el texto constitucional? ¿O por el contrario, vamos a hacer un consenso en la redacción de la Constitución? Y yo diría, prefiero un consenso. Pero para que se dé ese consenso, tenemos que saber a quién elegir. Personas con carácter, personas que sepan defender lo que quieren defender y que no vayan a decir, mire, yo voy a votar porque se mantenga la libertad económica como un principio a rango constitucional. Me diga a mí, señor, yo voy a votar por eso. Y ocurre que en la primera de cambio redacta que todas las formas de actividad económica son regidas por el Estado. Bueno, ¿de quién es la culpa? ¿Mía o de quien elegí? Entonces, ¿a quién se elige? De quien se elige para redactar esto, qué es lo que representa y qué es lo que dice que va a redactar, de eso es que yo me tengo que fiar. Y no me puedo equivocar ahí, porque si me equivoco, me voy a equivocar porque la próxima constitución va a regir por 40 años. Por 40 años. Una generación y un pedacito. Ya, es que ahí tú dijiste algo, pues, que me interesa mucho señalar. Yo estoy de acuerdo contigo, como en toda parte, no puede ser solamente gente teórica, que sean gran expertos en constitución, qué sé yo. Pero sí, yo creo que es bueno que recojan las ideas de la Juanita, qué sé yo, y le dé realmente un carácter, digamos, bien escrito, bien redactado y que esté constituido dentro de lo que corresponde a la Constitución y no otra cosa. Esa es la parte que me preocupa, primera cosa. La segunda cosa, ya estoy viendo, a lo mejor no tiene nada que ver con esto, como gente en el Congreso, aunque yo me salte la Constitución, y sigue de largo. Entonces digo, va la Constitución, ¿qué garantía va a tener que se respete? Es una pregunta, si tú quieres, teórica, pero que me preocupa porque estoy viendo que ahora ya se la quieren saltar. Entonces, es una pregunta muy interesante que te tengo que responder. Con la fuerza del Estado. Cuando tú haces concesiones como Estado y permite que la Constitución la flexibilice, falles como Estado. Las normas constitucionales son lo que dicen ser que son. Y si tú quiebras eso, quiebra un consenso. Por lo tanto, es el Estado el que se tiene que proteger y para eso se da o si no, no demos la Constitución. Entonces, aquí lo que tiene que ocurrir es que una vez redactada la Constitución, se va a someter al plebiscito de salida para saber, y nos queda otra posibilidad, porque suponte que los 3, digamos, ¿sabe qué más? No nos gusta esta Constitución, no nos gusta cómo quedó redactada, fíjese que no era lo que yo quería de la Constitución. Bueno, hagamos campaña y derrotémoslos en el plebiscito de salida. También es otro mecanismo de plebiscito de salida, ¿cierto? Si eso llegara a fallar. Yo entiendo, y aquí los ingenieros que estuvieron detrás de todo este proceso, algo hicieron bien.
que fue haber metido una serie de candados. El candado es, por ejemplo, el plebiscito de entrada. Me parece un buen candado. Segundo, constitución mitad político o 100% convencionistas elegidos popularmente. Segundo candado. Tercer candado, muy importante y más importante que los otros dos, es si no nos gusta, no nos gusta y vamos a rechazar la constitución. Ya. Por lo tanto, son 3 candados. Ahora, sí, interesante, interesante. ahora claro, ¿esto por qué no se sabe? Porque a mucha gente le interesa que no se sepa. Entonces, la información, la socialización y conversar de esto es muy importante. Desafortunadamente, nos faltan 80 días para el 25 de octubre. Muy poco tiempo encuentro yo. Pero, si hoy quisiéramos frenarlo, porque la gente no está informada y por lo que sea, solamente podríamos invocar una causa, y es razones sanitarias. Si la situación se desmadrara, se desbordara, sería la única condición. Pero hoy no está dada esa causa. Por lo tanto, tenemos que informar a la gente. Señor, mire, usted está contento, le gusta esta constitución, vote rechazo. A usted no le gusta la constitución, entonces vote apruebo. Pero tenemos que informar. Y un dato que a mí me parece, Roberto y Giorgio, que la discusión parlamentaria, la discusión del plebiscito, no nos puede seguir agrietando como sociedad. Yo estoy preocupado de que la grieta es tan profunda. Yo no había visto esta grieta en Chile. Ya llevo 35 años viviendo en el país. Y esta grieta cada día es más profunda. Entonces, me da la impresión que si no somos capaces de distinguir que una cosa es tener visiones distintas de cómo redactar o cómo llegar a un cambio constitucional o no, y nos metemos en esta grieta profunda, vamos a terminar irremediablemente fraccionados y eso a la larga se va a dar. Y Leonardo, tú acabas de decir una cosa súper importante, que es el Estado el que tiene que imperar en el orden, la seguridad, etcétera, etcétera. Y yo estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, me da la impresión, y me gustaría conocer tu opinión, que las Fuerzas Armadas y de orden sienten que no tienen la garantía necesaria por parte del Ejecutivo para poder actuar según los mandatos de la Constitución. Por lo tanto, esa desafección que existe entre Piñera, por razones entendibles, ¿cierto? Y para qué las vamos a enumerar, y las Fuerzas Armadas y de orden, generan una situación muy compleja para poder imponer el orden en nuestro país. Bien, hay que hacer una distinción fundamental porque nos están viendo, para las personas que nos están viendo. El rol de las Fuerzas Armadas es un rol de dar las garantías frente a amenazas del exterior, externas. Esa es la definición conceptual. Por lo tanto, en el rol interno, solamente por estado de excepción, tienen algunas acciones que la Constitución les establece. Yo dije Fuerzas Armadas y de orden, o sea, están las policías ahí también. ¿No? Claro. Y saco la policía porque la policía tiene que cumplir, ellas tienen que cautelar el orden público. Y el orden público es un cumplimiento del deber. Es decir, cuando se altera el orden público, el ministro del Interior no está haciendo la pega y amerita que se investigue en el Congreso por qué no está cumpliendo la pega. Porque el orden público tiene unas fuerzas públicas, que son Carabineros y la PDI, para que se asiente la. Sin embargo, hay algunos que les gustaría que las Fuerzas Armadas o no se metieran o se metieran. Y las Fuerzas Armadas no pueden interferir en la política interna de Chile. Ellas cumplen un rol que se los establece la Constitución. Son llamadas simplemente cuando la situación de amenaza exterior sea directamente proporcional. Estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, pongamos un pequeño matiz. Cuando 100 o 200 personas atacan las comisarías, ¿cierto? Sí. Mientras los carabineros están haciendo su trabajo en la calle, ¿no es legítimo que las Fuerzas Armadas recuerden por lo menos esas zonas críticas? Las comisarías, las zonas de alta tensión, etcétera, etcétera. Sí, el estado de excepción, y es que el estado de excepción lo permite. Bueno, la pregunta es ¿por qué no lo hacen? Es una pregunta al gobierno. Bueno, señores del gobierno. Porque a lo mejor las Fuerzas Armadas no quieren, por esta desafección que existe con el señor Piñera. No, es la impresión que yo tengo. Ellas tienen que cumplir, si el Ejecutivo, si el Ministro del Interior, coordinado con el Ministro de Defensa, llegan al convencimiento que hay que proteger la infraestructura. Bueno, ahí hay un proyecto de ley, hay una ley que los ampara, pero no podemos sacar una ley que diga, mire, en caso de que se ataque con disparos a las comisarías, por proyecto de ley, vamos a discutir por marco legal que se faculte sacarle esas garantías están. Lo que pasa es que hay una desafección en que el político usa las Fuerzas Armadas en algunas circunstancias, en otras no le gusta utilizarlas. Por ejemplo,
Cuando hubo el año 2010 el terremoto y hubo que sacarlos en Concepción porque se estaban saqueando allí, el clamor popular obligó a que el poder político sacara al ejército a la calle. El clamor popular, y el sentido común que decía, señor, la conmoción es tanto que tenemos que sacar la Fuerza Armada a la calle. Yo le creo, aquí hay sectores que dicen, las Fuerzas Armadas tienen que ser un brazo más de la política, pero de la política de Estado y no de la política partidista. Y ese es el error que se comete. Es el Estado. El Estado, cuando el Estado necesita proteger carabineros, está el Estado actuando. Pero no nos imaginemos que vamos a designar un batallón para que cuide una sede política. No, eso es carabineros. Eso le corresponde a carabineros. Pero queremos meter en la ecuación de la turbulencia política las Fuerzas Armadas y yo las dejo tranquilitas en el rol que les corresponde. Y en estados de excepción tienen su rol totalmente predeterminado. Los políticos les gusta mucho utilizar las Fuerzas Armadas porque hay algunos que les gusta que las use y a otros que les disgusta mucho que las use. Y eso te habla de la desconfianza que en Chile aún tenemos unos de otros. En el caso de las fuerzas, entonces siempre se habla de la fuerza proporcional. Ahí le disparan eventualmente a las comisarías y las comisarías no se atreven a disparar de fuera porque se siente que inmediatamente van a salir en el orden, inmediatamente todas las noticias, los carabineros que son asesinos, qué sé yo, que brutalidad eran así. O sea, la legítima defensa no existe en estos casos para carabineros, por lo que me damos cuenta. No, hay una cosa que es distinguir. Yo creo que efectivamente hubo abusos policiales en la protesta, sí, claro, del hubo. Sí. Sí. Y yo más bien le preguntaría al poder político, ¿usted capacitó adecuadamente, dio los protocolos adecuadamente, usted le dio las herramientas, les entregó todos los insumos a las fuerzas de carabineros para que puedan disolver aquellas amenazas, aquellas protestas que pasan de ser pacíficas a violentas? ¿Usted las entrenó adecuadamente para eso? ¿Están ya, pueden salir a la calle? Bueno, Chile demuestra, y pareciera ser, que esa discusión no la había tenido en la proporción que hoy se quiere. Pero eso ya no se excusa para el día de hoy. La gente se alarma aquí cuando llega un carro ante motines, cuando se están comprando insumos. Pero yo creo que aquí lo fundamental es tener una policía que cuando el Estado la necesita para que la violencia no se imponga, actúe. Con el riesgo político de lo que eso significa. Tiene riesgo político. Usaste la palabra político, qué bueno que lo usaste eso. Perdón, totalmente distinto. Yo tengo una pregunta que quiero que tú me la precises. ¿Cómo se van a elegir las personas que van a participar en la nueva Constitución? Eso tengo una duda que no la tengo clara. Los señores políticos acordaron que serán candidatos los que los partidos políticos en Chile quieran. Y ahí ahogaron a los independientes. Y eso es un grave error de todos los partidos políticos de no haberle dado margen a independientes para que se presentaran como independientes. Pues. Entonces, si yo quiero ser candidato constituyente, en mi caso, tendría que irle a pedir permiso. Oye, señor de la UDI, señor de Renovación Nacional, señor del Partido Radical, del Partido Socialista, del PPD, del Frente Amplio, del Partido Comunista, de Revolución Democrática, no sé qué me falte. Señor, ¿usted me daría permiso para ser candidato? No, señor, usted no tiene permiso. ¿Y por qué no tengo permiso? Porque usted no es mío. Ah, y yo que tengo que ser suyo, afiliarse a este partido. Entonces, los partidos políticos que hicieron están resolviendo un tema político. La Constitución es un tema político, no es un tema social. Y es un tema social más que político. Pero está cooptado por los políticos. Entonces, la elección va a ser una lista en donde los 155 convencionistas, si es que se eligen popularmente, ellos van a ser elegidos a sugerencia y proposición de los partidos políticos que van a hacer listas. Entonces, Chile va a hacer una lista. La oposición hará una o dos listas. Entonces, para que te metan a ti, o a Roberto, o a mí, yo tengo que ir a suplicar, señor, a mí me gustaría ser candidato, y me van a mirar raro y me van a decir, no, señor, usted no es compartidario mío, usted no ha venido a afiliarse, usted no ha llenado el formulario, usted salga para allá. Pero es que yo puedo hacer una contribución. No, señor, usted. Y si me presento como independiente, mis votos, por importante que sean, no son lo suficientemente para ser elegible. Los independientes no fueron considerados, como no son considerados en el sistema político chileno. Fíjate tú, desde que se instaló la democracia en Chile, desde que vino de vuelta la democracia, ¿quién es la persona independiente que haya sido invitada por un gobierno de izquierdas o de derechas a participar de su gobierno? Aquí los gobiernos llegan y se instalan en el poder y lo que hacen es que achican la coalición y no la amplían, porque no suman a los independientes. Los independientes son llamados a votar
pero no son llamados a participar. Libardo, tú acabas de decir algo, que es muy cierto. Está todo politizado. La salud está politizada, la educación está politizada, las políticas públicas están politizadas, el Poder Judicial está politizado. Es muy grave lo que está ocurriendo en Chile, pero me quiero dar un pequeño gustito. Quiero saber tu opinión como colombiano, qué significa, para irnos un poquito a lo internacional, en los minutos que quedan, qué significa como colombiano tener a esta Venezuela de Maduro como vecino. Significa que el sistema del pueblo venezolano, la irresponsabilidad en su momento de los partidos Acción Democrática y el COPEI, de la irresponsabilidad de Carlos Andrés Pérez, de haber querido volverse a reelegir presidente. Quiero contarles una anécdota, voy a desclasificar una anécdota. Cuando iban de tránsito, Carlos Andrés iba con un presidente colombiano que se llamaba Alfonso López Caballero Miquelsen, y en el aeropuerto, recuerdo que le dijo López a Carlos Andrés, no se haga reelegir, la reelección es lo peor que le puede ocurrir a un país. Carlos Andrés desoyó ese consejo, se hizo reelegir. Y la hecatombe de los partidos políticos tradicionales parte con la corrupción de los dos grandes conglomerados políticos de Venezuela. Ellos expresan a Hugo Chávez. Hugo Chávez es la respuesta a esa corrupción. Y miren dónde quedamos. Entonces, para los colombianos, que la mirada hacia Venezuela es cómo se derrumbó un país tan rico, inmensamente rico, con gente tan inteligente, capaz como los venezolanos, y que se haya derrumbado. La pregunta es, ¿por qué los venezolanos permitieron que eso ocurriera? Y lo permitieron simplemente porque el castigo que les querían dar a los partidos políticos tradicionales era tal que miren lo que terminaron eligiendo. Entonces, uno en ese espejo se tiene que mirar respecto a que los partidos políticos que dejan permearse por la corrupción terminan pagando muy caro los pecados de corrupción, y eso está visto. La última pregunta que te voy a hacer, y ahí le doy el paso a Giorgito. No. ¿Cuál es la diferencia, a tu juicio, entre las Fuerzas Armadas y de Orden venezolanas con respecto a las Fuerzas Armadas y de Orden chilenas? ¿Hay alguna similitud? Las Fuerzas Armadas de Venezuela no tienen, ninguna. Adscriben a un régimen político. Las Fuerzas Armadas de Chile adscriben a un sistema democrático de Chile. Esa es la primera gran diferencia. En Venezuela se adscribe a un proyecto político, en Chile se adscribe a un sistema democrático que entrega resultados unas veces de centro-izquierda, otras veces de centro-derecha. Yo creo que te diría que esa es la principal diferencia, y por supuesto también en el nivel y la calificación de lo que tienen como objetivo central las Fuerzas Armadas. Ahí también hay otra diferencia, en no ser actores políticos. En Venezuela lo son. Giorgio. Me preocupa, dentro del punto ideológico, pues, que se ha dicho inclusive en Argentina, y lo ha dicho así abiertamente, que es bueno conseguir la igualdad, pero en la pobreza, porque ahí somos todos iguales. Y esa frase que se le escuchaba también a mucha gente de izquierda me preocupa enormemente, que nosotros, en vez de elevar el proyecto, que estoy de acuerdo contigo, ¿cierto? Que pasa 15 años, 20 años o lo que sea, que se hace la prosperidad, pero no pues vamos a igualar hacia abajo, ¿no? Como hasta el ministro dijo, tenemos que quitarle los patines, en el fondo, a las clases altas, para decirlo en forma, digamos, eufemística. Entonces, a mí me preocupa eso. No sé si tú has visto algo de eso, una tendencia, creo que has captado tú, si hay cierto, por lo menos una parte pequeña, y sí está interesado eventualmente, yo lo he visto, eso lo vemos en Corea del Norte, lo vemos en cualquier otro país, digamos, comunista, de que realmente al final se nivela hacia abajo. Pero me llama la atención que se diga así abiertamente, y eso me preocupa a futuro, que puede pasar en Chile, que un grupo pequeño puede estarse imponiendo, tal vez, aunque tú me señalaste los candados que me gustaron harto, pero siempre y cuando no respeten. Ahora, Giorgio, a mí me parece bien que la gente que adscribe hacia un modelo de un país lo diga. El que le gusta Corea del Norte dice, mire, a mí me gustaría que Chile fuera como Corea del Norte, tuviéramos un gordito simpático, regordito, así, rechonchito, como Kim Jong-un, y ese es el tipo de político que a mí me gusta. Bueno, es bueno que lo explicite. O mire, a mí me gusta el sistema autoritario tipo Vladimir Putin, en donde la disidencia, sabemos lo que le ocurre, o lo de los chinos, en donde solamente un partido gobierna. Es bueno que lo digan. Es bueno que lo digan porque hay tanto ejemplo, Giorgio, hay tanto ejemplo hoy que no sería excusa que el futuro de Chile se viera por ese espejo. Me explico. Con todo lo que hemos visto,
con todos los flujos de información, hoy un chileno, si Chile cambia el horizonte y Chile ascribe a algo y ese algo no calza, la pregunta es, bueno, ¿por qué? ¿Qué hicieron aquellos que se dicen que son la mayoría silenciosa? Y yo lo que creo es que esa mayoría silenciosa hay que despertarla. Y ese despertar tiene que decirle a esa gente que tiene que también jugarse por su país. Fíjate que esas mayorías silenciosas hicieron posible que Chávez llegara. Esas mayorías silenciosas han hecho que una serie de figuras lleguen. También que lleguen como en el caso de Bolsonaro, si no solamente para un lado, para el otro lado, lleguen figuras. Ahí está la expresión. Yo lo que digo es, la gente no puede hacerse los desentendidos. La señora Juanita no puede hacerse la desentendida. No puede decir, yo no sabía. La señora Juanita también tiene que saber que su voto cuenta tanto y su experiencia y el sentido de lo que ella pueda concluir de la forma en que se administran los estados en distintas latitudes. A mí me parece que esos ejemplos y que en un proceso democrático está bien que ocurra. Alguien que le guste Corea del Norte, ¿lo tenemos que corretear? No lo correteemos. Bueno, digamos por qué le gusta, qué es lo que le gusta y, qué es lo que, y por qué podría hacerle sentido a un chileno un sistema como el del Corea del Norte. Yo lo que creo es que hay que, el antagonismo ideológico, intelectual, no tiene que ser el antagonismo de la agresión, sino de contrastar. Bueno, si queremos ser como Corea del Norte, bueno, seamos como Corea del Norte, a ver cómo nos va. Si queremos ser como los chinos, porque la gente se imagina la parte buena, pero no ve la parte política, o como los rusos. Entonces, para que hoy hay tanto ejemplo que la gente no puede excusarse y no puede dejarle a una pequeña minoría que gobierne, porque eso es lo que ha pasado en Chile. Eso es lo que me preocupa. No gobierna porque la gente se queda cómoda en su sofá de su casa y no sale a votar, o vota por lo que le dicen. Entonces la gente también tiene que tomar un rol activo, y no puede decir que ni por ignorancia, que yo no sabía, que a mí no me dijeron, nada. Tiene que darse por enterado. Una pregunta te hago yo nuevamente. Estamos terminando el programa para que vayamos redondeando. A Centroamérica. Estados Unidos acaba de incautar 4 buques petroleros, ¿cierto? Que procedentes de Irán. Y bueno, lo incautó nomás, tenían bandera griega, pero venían con petróleo de Irán, y ahí hay un embargo, y ahí hay prohibiciones. ¿Tú crees que con esta falta de gasolina en Venezuela se puede precipitar el gobierno de Maduro o tú lo ves muy firme? No. Muy buena pregunta. No se cae. No se cae. No se cae porque el gobierno de Maduro solamente se va a caer el día que haya una traición en las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas sostienen a Maduro. Y por lo tanto, da lo mismo. 20 buques, que no haya gasolina, que no haya pan, que no haya mantequilla, que no haya carne, que el país, porque el país ha quedado vaciado también, ¿no? Eso es otro dato. Venezuela se ha vaciado. Yo creo que no se resuelve ahí. Un pesar, porque a mí me hubiera gustado la salida en Venezuela, una salida a la venezolana, por los venezolanos y para los venezolanos. Nosotros estamos terminando en este momento. El tiempo que nos queda es para también darte las gracias por tu participación. Estamos muy contentos, es brillante lo que tú planteas. Gracias, Libardo. Y espero también que todos los que estén viendo este programa reflexionen, sobre todo cuando tú dices que estas cosas son para conversarlas, pero hay gente que no está dispuesta a conversarla en forma, digamos, realmente intelectual o racional, sino en términos ya descalificativos, y eso es lo que me preocupa a futuro. Gracias, Roberto, gracias, Roberto, que nos vemos nosotros dos en un próximo programa. Chao, chao. Un abrazo, Roberto. Gracias, Giorgio. Gracias, Libardo. Un agrado. Gracias.